Historia de Xixona al carrer. La muerte de Bizcocho. Subíamos en tropel, como galopada de potros. Debías habernos visto, Bizcocho, pero tú, pobre amigo, ya no podías. Era la tremenda curiosidad infantil la que nos llevaba como en volandas, porque justamente a la salida de la escuela habíamos venteado el eco de tu desgracia. Y, en un santiamén, una docena de chicos nos plantamos en los altos del Safarich. Un apretado corro de curiosos aupaba su estupor sobre los escombros de una cueva desplomada. Trabajo me costó poder verte, pero al final lo conseguí, escabulléndome entre los zajalejos de unas campesinas. Estabas boca arriba, empotrado en un surco de tierra galde y pedruscos. Tenías los ojos entornados, y entre las pestañas polvorientas mostrabas como un arco de mirada vidriosa y sorprendida. Moscas y moscardas enardecidas por el sol del mediodía estival se disputaban unos hilos de sangre cuajada en tu frente. Y mis manos sentían el ingenuo impulso de oxearlas, temiendo que aún pudieran molestarte. Llegaban los hombres y apenas chistaban, pero las mujeres plañían a sus anchas. ¡Ay, qué lástima, dijo, Virgen Santa! ¡Qué dolor de madre, solica y enferma! ¡Qué muerte tan amarga, Señor, una criatura tan buena! Aquesta història tan desgarradora, tan sentida, la podeu llegir al llibre d'Antonio Coloma, Xixona, Gentes i Paisajes. Sempre ens hem preguntat què hi ha de cert en totes aquestes històries i investigant he trobat una notícia publicada en el periòdic d'Alacant, La Correspondencia de Alicante, de l'1 de febrer de 1904, que es diu lo següent. La Guardia Civil de Gijona participa que a las 7:30 de la mañana del día 29 de enero fue sepultado por desprendimiento del techo de una cueva sita en la partida llamada Segorb un niño de 12 años de edad al ir a coger tierra de la misma para fregar loza. Personadas las autoridades encontraron al niño ya cadáver, resultando de las investigaciones hechas que el suceso fue puramente casual. Esta història la podeu seguir al llibre de Antonio Coloma. Es conta la vida d'un xiquet de 12 anys que en vez d'anar a l'escola tenia que vindre ací, al Safarich, a buscar areneta per a netejar olles i peroles. I això és tot. Ja saps, si serà al carrer, posa la mascareta i si vols saber-ne més, busca en Facebook la pàgina Cronista Xixona.